Hola, soy la profesora Leticia Palacio Espinosa y voy a explicar el tema, el ciclo económico. Primeramente, les quiero mandar un saludo fraternal y espero que se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos. Pues bien, comencemos con el tema. Una de las teorías más importantes de economía tiene que ver con los ciclos económicos. Sin embargo, esta teoría fue olvidada e incluso refutada debido al gran avance de la economía en los países del primer mundo en la década de los 90. Hoy, cuando el mundo tiene problemas de una pandemia, entramos en una recesión. Entonces, la teoría de los ciclos cobra una vigencia muy importante. Se llaman ciclos económicos a las fluctuaciones de la actividad global, caracterizada por la expansión o la contracción simultánea de la producción en la mayoría de los sectores. Una definición actual del ciclo económico es aquella que dice que hay ciclos económicos cuando el Producto Nacional observa una relación con el producto potencial en aumento. ¿Qué quiere decir? Que la producción que alcanza un país tiene los recursos necesarios plenamente. Esto es una expansión y si disminuye es una recesión. El ciclo económico es un fenómeno que corresponde a las oscilaciones reiteradas en las tasas de crecimiento de la producción, así como el empleo y otras variables macroeconómicas en el corto plazo. Esto es muy importante determinar en qué periodo estamos hablando, porque puede ser generalmente en un año o varios años. Los ciclos económicos tienen una serie de características muy comunes y que suelen repetirse, pero estos pueden variar en amplitud o en periodos muy diferentes. El comportamiento cíclico de la actividad económica se puede medir entonces en varias magnitudes, como la producción nacional, el PIB, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, cuántas empresas están en quiebra o cuántas se están creando, o la magnitud del déficit público, entre otros varios. Para eso, vamos a definir entonces qué es el ciclo económico. Bien, entonces les voy a dar tres conceptos de ciclo económico. El primero, los ciclos económicos son las variaciones de la oferta y demanda agregadas, expresadas en alzas y bajas que se repiten con cierta periodicidad a lo largo de los años. El segundo concepto nos dice que el ciclo económico consiste en las fluctuaciones recurrentes, no periódicas, en la actividad empresarial, general y económica que tiene lugar en un periodo de años. Y el último concepto, en realidad, las fluctuaciones económicas no son en absoluto regulares y casi siempre son imposibles de predecir con mucha precisión. Entonces, las fluctuaciones de la economía suelen llamarse ciclo económico. ¿Cómo sugiere esta expresión? Las fluctuaciones económicas corresponden a los cambios de la situación económica. Esto es, cuando el PIB crece rápidamente, la situación económica es buena. Durante estos periodos de expansión económica, la mayoría de las empresas observan que tienen muchos clientes y que los beneficios aumentan. Cuando el PIB real disminuye, entonces las recesiones se presentan en las empresas y estas tienen problemas. Durante estos periodos de contracción económica,
Las ventas y los beneficios, lógicamente, disminuyen en la mayoría de las empresas. Es decir, cuando hablamos de la expresión ciclo económico, a veces resulta ser algo engañoso, ya que parece sugerir que las fluctuaciones económicas siguen una pauta regular y predecible. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque los ciclos económicos no son idénticos, tanto en lo que se refiere a su duración como a su intensidad, no es algo constante. Son movimientos que en un principio parecen erráticos. Se pueden descomponer en cualquier momento y los movimientos tienen fases que suben y que bajan y que cambian constantemente. Bien, entonces, aunque no hay un consenso general sobre el número y la denominación de las fases, se puede decir que son 4, que a continuación las vamos a explicar. Entonces tenemos las fases de los ciclos. La primera fase es la depresión, que también se le llama crisis. La segunda fase es la de recuperación, que también se le llama expansión. La tercera fase se llama auge y la última, recesión. Tenemos la primera fase, que es la depresión. Es el más bajo punto del ciclo. Se caracteriza por un alto nivel de desempleo y una baja demanda de los consumidores en relación con la capacidad productiva de bienes de consumo. Los precios bajan o permanecen estables. Los beneficios empresariales descienden e incluso muchas empresas incurren en pérdidas. En las últimas décadas se ha dado el fenómeno de inflación con estancamiento, que también se llama estanflación, que se produce cuando existe la relación entre inflación y una situación de recesión de la actividad económica. Entonces, por lo tanto, se define así. Hay periodos de estancamiento donde prácticamente se detiene el proceso de producción. Constituye la verdadera caída de la economía. En esta fase se van formando los elementos que permitan pasar a la otra fase. Estas fases se dan por el movimiento capitalista y no depende de la voluntad del hombre. La segunda fase es la recuperación, fase del ciclo económico que se caracteriza por la reanimación de las actividades económicas. Aumenta el empleo, la producción, la inversión y las ventas. Las variables económicas tienen un movimiento ascendente que se refleja en la actividad económica en general, tendiéndose al pleno empleo. En la fase ascendente del ciclo, se produce una renovación del capital que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica, generando una fase de crecimiento económico y por lo tanto supera a la fase de la crisis. La siguiente fase es la del auge. Esta fase del ciclo económico, donde toda la actividad económica se encuentra en un periodo de prosperidad y apogeo. El auge representa todo lo contrario de la depresión, donde hay decadencia. El auge puede durar en forma variable, ya sea que dure muchos años como solo unos cuantos meses, según las condiciones económicas. Al estancarse la producción,
viene de nuevo la crisis y comienza un nuevo ciclo económico. Entonces, el auge es el punto álgido de la fase de recuperación. Determina el momento en el que, bien por la existencia de las rigideces o bien por haber alcanzado el pleno empleo. En la fase anterior se interrumpe el crecimiento de la economía. Bien, vamos con la última fase del ciclo económico, que es la recesión. Es la fase descendente del ciclo. Es la fase en la que se produce una caída importante de la inversión, la producción y el empleo. La recesión puede producirse de forma suave o abrupta. En este caso, hablamos de crisis. El proceso se complica cuando un elevado número de empresas entra en quiebra y arrastra a los proveedores, pudiendo llegar en algunos casos a lo que normalmente denominamos crisis. Esta imagen me dice mucho. El dinero pierde su valor. Entonces, esta fase de recesión es cuando existe un proceso hacia atrás de toda actividad económica en general. Las actividades económicas, que son producción, comercio, banca, etc., disminuyen en forma notable. Durante las crisis se acentúan las contradicciones del capitalismo. Hay un exceso de producción de ciertas mercancías en relación con la demanda de estas mercancías. Por lo tanto, a veces es muy complicado vender dichas mercancías. Y entonces las empresas empiezan a quebrar. Y se da un incremento en el desempleo y subempleo. ¿Qué quiere decir el subempleo? Pues es literalmente un fenómeno que ocurre en el mercado de trabajo, cuando los trabajadores deben trabajar menos horas, realizan empleos con un nivel de calificación inferior al que tienen o que tienen que ocuparse en unidades económicas menos productivas para evitar quedar desempleados. Vamos a ver algunas características de los ciclos económicos. Los ciclos económicos son una forma de fluctuación que se encuentra en la actividad económica agregada de las naciones que organizan su trabajo, principalmente en empresas. Un ciclo consiste en expansiones que ocurren al mismo tiempo en múltiples actividades económicas, seguidas de recesiones del mismo modo generales. Los ciclos económicos se pueden clasificar en tres tipos: procíclicas, contracíclicas y acíclicas. Las procíclicas son las variables que tienden a subir durante las expansiones económicas y a caer en las contracciones económicas. Las contracíclicas tienden a crecer durante las caídas y caer durante las expansiones. Y las acíclicas son las variables que no se pueden mover según el ciclo económico.
También es muy importante conocer la duración de estos ciclos económicos. Tenemos los ciclos largos, que duran varios lustros, los ciclos de mediana intensidad, que duran un lustro o 5 años, y los ciclos cortos, que duran meses a pocos años. La literatura tradicional sobre la teoría de los ciclos reconoce los siguientes tipos de ciclo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver entonces el primer tipo de ciclo, que es el subciclo. Este se debe principalmente a la acumulación y a la desacumulación de existencias. El ciclo Neber, este nos dice que la longitud del ciclo varía entre 28 y 99 meses, con una media de 49 meses. La longitud media de las expansiones son de 30 meses y la de las contracciones es de 19 meses. En la actualidad, este ciclo estima la duración de los ciclos en aproximadamente 5 años. Los ciclos estacionales se ven influenciados por los componentes estacionales, es decir, las ventas en Navidad, el turismo, los productos agrícolas o alguna festividad. El ciclo de Walter, basado en sus trabajos sobre los ciclos económicos británicos del siglo XIX, distingue entre el ciclo principal, que son 9 años, y cuya fuerza motriz es la inversión industrial a largo plazo, y el ciclo secundario, que es de 5.25 años, cuya fuerza impulsora son las fluctuaciones de las exportaciones. La idea del ciclo principal y secundario fue propuesta por Schuttenberg con su ciclo Junglar, con una longitud de 8 a 10 años, y por Alby Hansen con una longitud media de cumbre a cumbre de 8.5 años. Los ciclos de Simon Kuznets nos habla de las grandes oscilaciones, ciclos de construcción. Están asociados a los cambios de la actividad de la construcción. Y bien, el último ciclo económico que vamos a ver es el ciclo de contratiempo. Igual que hay ciclos muy cortos, también hay ciclos muy largos. Y este ciclo tiene una duración de aproximadamente de 50 años. Existen muchas explicaciones del por qué se dan los ciclos económicos. Lo único cierto es que la economía se mueve mucho por las expectativas y por las variables monetarias, que en gran medida tienen repercusiones en la economía. Por lo tanto, es difícil siempre determinar causas de auges o de recesiones. No hagamos caso a quienes explican los fenómenos únicamente por una sola variable. La realidad siempre será más compleja. Bien, damos por terminado esta sesión de ciclo económico. Si tienen alguna duda, algún comentario, háganmela llegar, por favor. Gracias.